Muy buenas noches para todos. A continuación voy a relatar la evidencia número 5 que habla de elaborar un podcast sobre el transporte y los seguros. Mi nombre es Lady Joana Pinilla Alarcón. Me encuentro en la ficha 2104862. Estoy cursando un tecnólogo en negociación internacional del SENA. Y este trabajo es presentado para la instructora Luz Angélica Cuellar. Espero sea de su total agrado. El tema que les voy a relatar se llama Contrato de Transporte Internacional. A continuación voy a formular unas preguntas, las cuales venían en la guía, y les voy a dar respuesta con el tema, el material de apoyo que se nos suministró. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un contrato en virtud del cual una persona física o jurídica se obliga a trasladar de un lugar al otro por tierra, mar, canales, lagos o ríos navegables o por el aire pasajeros o mercaderías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vaya dirigidas a cambio de una contraprestación. El contrato de transporte marítimo internacional de mercancías es aquel por el cual un empresario transportador o conductor se obliga, mediante remuneración o flete, a transportar por vía marítima una cierta cantidad de mercancías. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever, además, su transporte por otros modos. Dicho lo anterior, el contrato de transportes internacional es un contrato en el que una persona natural o jurídica se ve obligada, por medio del dicho contrato, a transportar mercancías. Todo esto con una remuneración para esa persona. ¿Qué factores se deben tener en cuenta para negociar un flete? Hacer una importación implica una inversión importante en muchos aspectos. No es solo el costo de la mercancía, sino el costo de traerla a su destino final en perfecto estado y en el momento oportuno. El transporte, uno de los principales eslabones de la cadena logística, es el que determina cómo y cuándo se recibirán los productos en las manos de los compradores. La contratación del transporte adquiere así una trascendental importancia, es de suma importancia. Antes de iniciar este proceso, es necesario tener en claro si el término de venta Incoterm negociado incluye el transporte internacional. Los Incoterm versan sobre un número de obligaciones específicas impuestas a las partes. Obligación del vendedor de poner las mercancías a disposición del comprador, entregarlas para el transporte o consignarlas en el destino, y sobre la distribución del riesgo entre las mismas. Para continuar, quiero profundizar el concepto de la palabra flete. Este tiene su origen en el término francés fret. Se refiere al precio que tiene el transporte de una mercancía desde un punto de origen hasta el punto de destino. El término flete internacional se utiliza tanto para el transporte marítimo como para el aéreo. Este se cotiza por kilogramos y se factura por su peso tasable. Dependiendo del destino, habrá tarifas distintas. Negociando un flete. Una vez se define el término de negociación Incoterm y el o los modos de transporte que se van a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador, el responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes. Al cotizar fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que en el mercado el transporte es muy variable y por la alta competencia de esta actividad en el ámbito mundial se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos. Lo anterior aplica prácticamente para todos los modos de transporte. El éxito de una negociación de flete radica en el conocimiento previo de las tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrata el servicio tenga algún parámetro de comparación.
En el caso de tarifas aéreas, estas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la realización. Peso y volumen. Factor de estima. Por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. No hay que olvidar que adicional a esta tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad. Estos recargos son muy variables a lo largo del año. En el caso de transporte marítimo, también se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son el factor de ajuste en los precios de combustible, el uso de chasis utilizado para la movilización de contenedores, costo de manipulación en el terminal del contenedor y recargo por el cruce del Canal de Panamá, si es el caso. Dentro de los aspectos a tener en cuenta en la cotización de fletes marítimos están el cargue y el descargue del buque. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Primero hay que saber qué es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato que firman dos personas y por el cual uno está obligado a entregarle al otro una cosa determinada y la otra se compromete a pagarle una cantidad específica de dinero anteriormente convenida por ambos. Es de tener en cuenta en este proceso de suscripción de un contrato de venta internacional los siguientes ítems. Los actos preparatorios a su celebración, los cuales están dirigidos a garantizar la confidencialidad y la información y también a regular negociaciones previas a la formalización del contrato. Los Incoterms. Las principales obligaciones de las partes. Cosa u objeto, que se debe indicar y especificar en las condiciones del objeto o servicio en cuestión. Por esta razón es necesario detallar los derechos y las prestaciones personales que se relacionen con esta transacción. Es el valor bajo el que se estima la cosa o el objeto, en este caso una mercancía. La condición básica es que sea justo para ambas partes, tanto justo como conveniente, ya que es un negocio. Se debe especificar cómo será pagado el objeto y las condiciones para dicho pago. Si hay arras, se deben mencionar y a qué tiempo restante. Personas o partes. Como ya se mencionó, una es la compradora y la otra es la vendedora. Se debe incluir nombres completos y contar con un documento de identidad original y vigente. No se debe hacer contratos con menores de edad o adultos mayores sin sus representantes. Se recomienda que el comprador saque el recibo en la oficina de registro y así pueda verificar que todo está en orden. El tiempo de entrega del objeto o la mercancía y cómo serán pagados los trámites notariales. Es muy importante y se recomienda el uso de testigos y hacer autenticar el contrato para confirmar que ambas partes están en sus cabales. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? A continuación les nombraré los entes más relevantes para mi concepto que se encuentran en el material de apoyo. El porteador se entenderá la persona que celebre un contrato de transporte con un cargador. La parte ejecutante se entenderá la persona distinta del proveedor que ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador previstas en un contrato de transporte respecto de la recepción, carga, manipulación, la estiba y el transporte de la mercancía. Por cargador se entenderá la persona que celebre un contrato de transporte con el porteador. El cargador documentario se entenderá la persona distinta del cargador que acepte ser designada como cargador en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte. Por destinatario se entenderá la persona legitimada para obtener la entrega de las mercancías en virtud de un contrato de transporte o en virtud de un documento de transporte. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? El CMR,
que es la carta de porte por carretera. El conocimiento de embarque, la carta de porte aéreo. Conocimiento del embarque multimodal, por sus siglas FBL. El certificado de seguros de transporte. La factura comercial internacional. El packing list, la lista de contenidos. Y el albarán de entrega. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Bueno, primero hay que saber qué es un seguro de transporte. Este es aquel contrato por medio del cual el asegurador asume los daños, las pérdidas materiales sobrevenidas al material de transporte y o a los objetos transportados durante el traslado por vía fluvial, férrea, aérea o marítima. Esto bajo los Incoterms de los que se hayan celebrado el contrato. ¿Qué son los Incoterms? La International Commercial Terms, más conocida como Incoterms, son unas normas de carácter general que definen la forma de operar entre proveedores y clientes en contratos de exportación o importación de bienes. La finalidad es dejar claro los costes y los riesgos entre el comprador y el vendedor a través de un contrato de compraventa. En la mayoría de Incoterms no existe obligación de contratar ninguna cobertura sobre la mercancía. Únicamente en los Incoterms C y F para transporte marítimo o vías navegables únicamente y C y P para transporte intermodal. Se establece la necesidad de contratar por parte del comprador un seguro para la mercancía desde que está puesta en manos del transportista hasta que llega al lugar de destino convenido. Con este tipo de contratación, en el momento en el que se transfiere el riesgo sobre la mercancía, es anterior a la recepción de la misma por parte del comprador. Por este motivo, es frecuente que los compradores, con la intención de reducir gastos, contraten coberturas básicas que en muchos casos llegan a cubrir una serie de contingencias o incluso el valor total de la mercancía. Por esto es necesario para el comprador contratar pólizas complementarias o incluso buscar otro Incoterm que le permita mayor control y respaldo sobre las condiciones de compra, como es el caso del Incoterm FBO para transporte marítimo o FCA para el multimodal. El único seguro obligatorio para el transporte internacional de mercancías es la cobertura conocida como el CMR, que reúne las condiciones establecidas. Este tipo de cobertura es obligatorio para el transportista y establece una cantidad fija. Este importe no cubre muchas veces el valor real de la mercancía, por lo que se necesitará buscar un seguro donde pueda contratar una cobertura para el valor de su mercancía que sea real y mucho más seguro. Concluyo de lo anteriormente mencionado y relatado que debemos ser muy cuidadosos en nuestros negocios en el ámbito internacional, que para el contrato de compra-venta deben estar muy claros los términos y los Incoterms que vamos a necesitar para que la mercancía llegue con calidad, a tiempo y bajo los parámetros establecidos de seguridad y calidad nuevamente. Es importante tener claro estos documentos también que se necesitan para el transporte internacional para que no vayamos a tener novedades y retrasos, porque pues esto también afectaría la impresión del cliente, de nuestra empresa, de nuestra mercancía y de nuestra efectividad, también de nuestra experiencia en el ámbito internacional. Por su parte, los seguros de transporte me parecen muy necesarios para proteger y darle seguridad a nuestra mercancía, adicional para darle seguridad a nuestro cliente. Es un seguro de calidad, ya que la aseguradora se compromete a dejar en óptimas condiciones la mercancía, sea cual sea el transporte que vayan a utilizar, según los Incoterms establecidos. De esa manera damos seguridad, tranquilidad tanto al vendedor como al comprador. Este fue mi trabajo, espero haya sido de su total agrado. Buenas noches y muchas gracias.